Buenos días a todos. Iniciamos este día la clase que le corresponde el viernes 10 de febrero del 2023, la clase de leyes procesales de familia. En la última clase habíamos empezado a hablar, empezamos a hablar sobre los sujetos procesales. Habíamos mencionado quiénes son las partes, quiénes son cómo se clasifican las partes, ¿verdad? Su clasificación, aparte quién es tercero. Vimos esa diferencia, ¿verdad? En eso nos quedamos. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento de lo que hablamos la última clase, de los sujetos procesales, por los que están en este momento en la clase. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Me pueden decir? ¿Me escuchan a todo esto? Sí, licenciado, se le escucha. Ok, no hay preguntas para lo que hemos visto anteriormente. Por mi parte, no, licenciado. Ok, solo recordarles, Noemí, dígame. Dígame, Noemí, que estoy viendo que me escribe, que dice que sí tiene preguntas. Yo le leo. Solo decirles también y recordarles, ¿verdad? Que la actividad académica, que es el laboratorio que se va a hacer de forma grupal, por favor, realícenla. Es el día domingo para subirla. Tiene que subir el líder o el sublíder. Obviamente hay que consignar todos, ¿verdad? Los que trabajaron, reitero, todos los que trabajaron, consignar todo lo que cada uno hace y la conclusión que llegan como grupo en cada una de las preguntas, ¿sí? Por favor, eso es para el domingo entregar esa tarea, porque la siguiente semana es semana de examen. Recordarles que con la semana de examen, ¿verdad? Nos van a decir la forma por la parte de la universidad, que creo que va a ser de forma oral el examen, ¿verdad? Por lo que nos habían manifestado, pero en todo caso les voy a avisar, ¿no? Pero sería aquí en la plataforma, ¿sí? Noemí Martínez, ¿tenía preguntas o no tenía preguntas, Noemí Martínez? Yo la estoy esperando que me escriba, ¿sí o no? O por lo menos me diga por micrófono. Creo que no funciona su micrófono, Lick, por eso escribe. Ajá, sí, ya me dijo que no. Ok, bueno, muchas gracias, Roxana. Bueno, como no habíamos quedado en los terceros, reiterarle esto de las tercerías, ¿verdad? ¿Qué podemos entender por tercero, ¿verdad? Y como les pongo aquí en la diapositiva, ¿quién es tercero? Pues obviamente aquel que no es parte, aquel que no ha intervenido en el proceso, entre otros, ¿verdad? También se menciona que tercero es todo aquel que no ha llegado al proceso como parte. Es decir, que puede tener interés, pero que no ha llegado, ¿verdad? El tercero, sin ser, digamos, parte, puede convertirse en parte y puede llegar al proceso voluntariamente o forzosamente, por voluntad de la parte o por ministerio legal. Cuando hablamos esto último de voluntad de la parte o ministerio legal, es que obviamente, ¿verdad? Si es por voluntad de parte, porque él quiere integrarse, él o ella quiere integrarse al proceso, o ministerio legal, cuando hablamos que tenga necesariamente que integrar cualquiera, o sea, tiene que ser parte, ¿verdad? Dentro del proceso y que obviamente debe de ser llamado por el suscrito juez o jueza, ¿verdad? Habíamos dicho también que terceros, ¿verdad? En el sentido de permítame que no les puedo cambiar la diapositiva. Tercero, no. Tercero, así como lo oyen, pues, ¿verdad? Puede ser tercero en sentido procesal o formal. Cuando hablamos de tercero en sentido procesal o formal, son aquellos que no han intervenido en el proceso entre otros sujetos, ¿verdad? Tercero en sentido sustancial o material
son aquellos que no tienen ninguna relación con la titular del derecho sustancial o material, son, digamos, totalmente ajenos a esa relación sustancial. Y tercero principal, ¿verdad?, son aquellos que tienen un interés propio e independiente al lado de alguna de las partes o contra las partes. Estos terceros son litisconsortes y los terceristas, ¿verdad? Los terceristas, como ven aquí también en la diapositiva, ¿verdad?, tercerista lo vamos a entender como, pues obviamente como se le conoce, ¿verdad?, siempre como terceros excluyentes, ¿verdad?, tratándose de tercerías simples o calificadas, ¿verdad? Sus pretensiones son incompatibles con las partes originarias, aún, ¿verdad?, aunque deben existir un nexo, digamos, jurídico frente a las partes que legitimen su intervención. Vuelvo y repito, terceros, ¿verdad? Estamos llamándolos terceros coadyuvante excluyente, ¿sí? Cuando nos referimos al tercero, en primer lugar, como le mencionaba antes, terceros que se integran en las partes pueden llegar a hacerse litisconsortes, ¿verdad? Litisconsortes ya sea para coadyuvar a la parte demandada o parte demandante. Tercerías son los excluyentes, es decir, que no coadyuvan a cualquiera de los dos, pero tienen un interés legítimo. Terceros, vuelvo y repito, son aquellos que están con una pretensión propia, pero al lado o conjunto con alguna de las partes. No para excluir, ¿verdad?, a alguna de ellas, sino por todo lo contrario, para unirse algunas contra la otra, ¿va? Tienen un interés que es independiente del interés del demandante o del demandado, pero al lado de alguno de ellos, ¿verdad? Esos terceros son los litisconsortes, ¿verdad? Como les repito, terceros, hablándolo como lo determina los autores, ¿verdad?, como terceros coadyuvantes, que son los litisconsortes. Ahora bien, con los terceristas son los que llevan a excluir con una pretensión propia e independiente de cada una de las partes, no para estar al lado de alguna de estas, sino que para, digamos, excluirlas a ambas, ¿verdad?, o a una sola de las partes de una manera definitiva. Estos son los terceros excluyentes, ¿verdad? Entonces, eso pueden hacer. Ahora bien, estos litisconsortes se clasifican, como se los decía antes, en litisconsortes necesarios y litisconsortes facultativos. Cuando hablamos de litisconsortes necesarios, también denominados colitigantes comunes, en estos son asociados, ¿verdad?, de litigantes, digamos, de igualdad de condiciones, y son aquellas que deben de existir en el proceso al momento de dictar sentencia. Es, digamos, indispensable que la sentencia se pronuncie con respecto a todos los litisconsortes, o sea, todos los que lo conforman, ¿no? Porque si no se pronuncia la sentencia con respecto a todos, puede haber una nulidad, ¿verdad?, causar una nulidad. ¿Por qué? Porque no se integran todas las personas. Esto hablando en el sentido de que integrar, obviamente que las partes que sean, tienen que legitimar la personería con que actúan, ¿verdad? Porque también aquí hay una situación, como en el caso de las uniones no matrimoniales, que les decía, el caso también de la declaratoria judicial de paternidad, que en esos casos, ¿verdad?, necesariamente la ley, sobre todo esta última, es decir, la declaratoria judicial de paternidad, exige en el 150 que debe haber una declaratoria de herederos o declaratoria de la herencia yacente, ¿verdad? Entonces, eso para legitimar la personería. En el caso de la unión no matrimonial, el 126 de la Ley Procesal de Familia habla de que debe de manifestarse quiénes son las personas herederos en un sentido amplio, es decir, que ya estén nominadas como herederos, no como personas llamadas a la vocación sucesoral, sino que ya son herederos de esta persona. Entonces ahí sí tendrían que demostrarse esa legitimación. El litisconsorcio necesario obliga
a la integración perfecta del contradictorio, ¿verdad? Digamos, la necesidad de integrar el contradictorio, ¿verdad? Por pasivo, cuando varios tienen que ser varios los demandados, ¿verdad? Y digamos, con un tanto contradictorio por activa, cuando son varios o han de ser varios los demandantes, ¿verdad? Eso para el caso de los liticonsorcios necesarios. Cuando hablamos de liticonsorcio facultativo, también clasificado en facultativo por activo o facultativo por pasivo, es cuando si bien se tiene un interés propio o independiente, ¿verdad? La sentencia no afecta a aquellos que no han intervenido. Si la sentencia es desfavorable a la parte de quienes pudieron haber ayudado de forma de haber querido, pues, y eso no significa que su situación sea desfavorable. ¿Por qué? Porque a ellos les queda salvo sus acciones y pretensiones. Les mencionaba a ustedes el caso de las uniones no matrimoniales, les mencionaba también. En esos casos de las uniones no matrimoniales, les decía, por lo que establece el artículo 124 del Código de Familia, donde dice qué es lo que se debe entender por lo que debe integrar la sentencia. Y dentro de ella, ustedes ven de esa lectura de ese artículo, ustedes pueden verificar que en efecto, de la lectura de él mismo, están incluidos los hijos que no fueron reconocidos por su padre. Entonces, cuando están esos hijos que no han sido reconocidos por padre, les decía yo en su momento, este hijo pues va a tener interés, ¿verdad? Que se determine digamos, la convivencia, ese plazo de convivencia de los convivientes, valga la redundancia. Entonces ahí se puede determinar, ¿verdad? Ese plazo de convivencia entre ellos y obvio, ahí puede el hijo pues determinarse, ¿por qué? Por la presunción que él nació en ese periodo de convivencia de sus padres. Él no tiene interés, les decía yo a ustedes, para el caso, ¿verdad? De incluirse, ¿verdad? En alguna de las partes. Sin embargo, pues puede haber, ¿cómo explicarles? Coadyuvarse a alguna de las partes. En este caso, pues, si es la mamá que estaba iniciando la convivencia, obviamente la mamá puede ser, que se incluya, porque se coadyuve a esto, pues, ¿verdad? Entonces, eso, pero también les decía a ustedes que él o ella no necesariamente tiene que estar acá coadyuvando en este proceso. ¿Por qué? Porque puede llevar una declaratoria judicial de paternidad fuera de la unión no matrimonial, ¿verdad? Entonces, que se desestime o no la pretensión de la unión no matrimonial de su madre, no le dificulta a él o a ella que, ¿verdad? Inicie la acción para que sea reconocido por su padre que no lo ha reconocido, ¿sí? Se logra captar, es decir, es facultativo porque no es necesario que lo integre el proceso. Puede sustanciarse o conocerse su pretensión fuera del proceso, ¿verdad? Van al proceso por economía procesal, pero perfectamente pueden quedarse fuera, ¿verdad? Y eso no se les excluye. Ahora bien, los terceros accesorios son aquellos que se subordinan su interés a alguna de las partes. Es decir, o bien el autor o bien subordinan su interés al opositor, ¿verdad? Vienen a ser, digamos, un tanto los coadyuvantes, terceros que están a un lado de las partes, que no necesariamente tienen que estar o que van supuestamente a colaborarle a una de las partes, pero su interés no es independiente, ni autónomo, ni propio, es un interés subordinado a una de las partes principales, ¿verdad? Pero la sentencia desfavorable no las daña, en tanto que, digamos, que lo adhesivo tiene un interés absolutamente subordinado si son dañados por la sentencia desfavorable, ¿verdad? Como es el caso de los subarrendatarios que se adhieren al arrendatario del demandado, ¿verdad? Pero eso es una cuestión civil, ¿verdad? En nuestro caso en familia, pues ya se los expliqué, como la forma se debe de llevar, ¿verdad? Como parte de, recordemos, los terceros intervinientes son transitorios. ¿Por qué? Porque no empiezan desde el momento en que se constituye la relación jurídico-procesal, atendiendo a otra clasificación, ¿verdad? Los intervinientes que llegan con posterioridad al proceso
pero que llegan hasta la sentencia son partes principales, ¿verdad? A diferencia de aquellos que no son más que incidentistas, los cuales solo llegan por un aspecto específico y que son terceros en sentido estricto, ¿verdad? Para Rocco, este autor menciona que los terceros no deben de buscarse ni en sentido procesal ni en sentido material o sustancial, sino en concepto de legitimación para accionar, ¿verdad? Que según él es la misma legitimación de la causa. Es decir, que no hay más clasificación, menciona, aunque para otros autores es diferente la legitimación para accionar y legitimación de la causa, ¿verdad? El concepto tercero, entonces, se fundamenta a su vez, ¿verdad? En el concepto de legitimación. Por lo tanto, serán partes quienes tengan legitimación y serán terceros quienes no la tengan, ¿verdad? Solo aquel que pueda poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional para reclamar tutela jurisdiccional será parte y aquel que no pueda hacerlo será tercero. ¿Sí? ¿Se logra comprender? ¿Se logra comprender? Sí. Ok. Vayan, ¿cómo se va preguntando? Les digo, porque eso les va a ir favoreciendo a ustedes a la hora de ir, ¿cómo que se llama? Aprendiendo más sobre el tema. Lo que me interesa es que ustedes lo asimilen, ¿verdad? Lo puedan manejar, porque esto es más que todo práctica y ya lo determina la ley, como les especificaba. Solamente es una, bueno, la ley del 13 en adelante viene hablando de los liticonsorcios y ahí se va determinando y solo hay que ir viendo quiénes son los necesarios para integrar un proceso y quiénes son los facultativos, ¿verdad? Y de ahí darle trámite al proceso. No todos pueden ser parte integrante del proceso, pero sí pueden darse la intervención judicial siempre y cuando legitime la personalidad con que actúa, ¿verdad? Ahora bien, para mencionarles, ¿verdad? Volviendo con el tercero, entonces se fundamenta a su vez el concepto de legitimación, por lo tanto serán partes quienes tengan legitimación y serán terceros quienes no lo tengan, como les dije antes, y solo aquel que pueda tener o poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional para reclamar la tutela jurisdiccional será parte y aquel que no pueda hacerlo será tercero, ¿verdad? Eso para que lo tengan en mente. Ahora bien, con respecto al concepto de terceros, el más ortodoxo, a mi parecer, pues, refieren a aquellos como parte de intervinientes. En estricto sentido, dice intervinientes aquel, me quiero ver en la diapositiva si les los mencionan, ¿verdad? Por eso son clasificaciones, pero al final ustedes deben de comprender, ¿verdad? Qué es lo que podemos entender por cada una de ellas, ¿verdad? Pero cuando hablo de esto, de un concepto de terceros más ortodoxos, es como debemos entender, ¿verdad? Como partes e intervinientes. Y en ese sentido estricto, interviniente es aquel que sin ser parte, es decir, siendo tercero, tiene un derecho afectado en el proceso. No es incidentista, ¿por qué? Porque no llega solo para un aspecto sustancial y luego desaparece, sino que a su vez se vuelve permanente a partir del momento de su citación y la sentencia lo acobija. ¿Por qué? Porque corre con la suerte de la parte principal o ordinaria. Se convierte en una de las partes secundarias. ¿Por qué? Porque las partes originales, ¿verdad? No son más que el demandante y el demandado, pero el interveniente, que tiene un interés propio en el proceso, también se convierte en parte con los mismos derechos y facultades de esto, ¿verdad? Es decir, si el tercerista, como si fuera actor, ¿verdad? O como si fuera demandado, pues, pero si es litisconsorcio, igualmente por aquello que tiene un interés propio, al igual que la parte que coadyuva, ¿verdad? Recordemos que la intervención, ¿verdad? Debe de ser, ¿verdad?, voluntaria o forzada. Cuando estamos hablando de voluntaria, es adhesiva, litisconsorcial
o tercería. Cuando hablamos de forzada, es por ministerio de ley, por voluntad de partes. Para recordarles, ¿verdad? Que cuando estaba hablando de ministerio de ley, es que estoy hablando de personas que por ley tienen que integrar parte del proceso. Estamos hablando de voluntad de las partes, obviamente de ellos depende de que quieran seguir, ¿verdad? O integrarse como parte demandante o demandada. Es decir, ya como género, para entender por ella la posibilidad que tiene de terceros de acudir al proceso o de estar en el proceso, ¿verdad? Y obviamente se clasifica a su vez, ¿verdad? En lo que podemos entender por intervención voluntaria e intervención forzada. Es interviniente el que no es parte, ¿verdad? Eso debemos de tenerlo presente, ¿verdad? Por eso, a su vez, algunos autores hablan de terceros intervinientes, ¿verdad? Los terceros intervinientes pueden asumir la calidad de partes cuando son litisconsortes, bien sean necesarios o facultativos, como se lo mencionaba antes. También el interviniente a título de tercerista será parte, ¿verdad? El tercero coadyuvante no es parte, es solo coadyuvante porque su interés es en principio siempre está, digamos, subordinado a alguna de las partes de la misma manera que el tercero adhesivo, ¿verdad? La intervención voluntaria, los intervinientes, ¿verdad? Son aquellos que llegan al proceso por propia voluntad, ¿verdad? Habla de la intervención voluntaria y de esa intervención voluntaria puede ser adhesiva o litisconsorcial. La intervención voluntaria adhesiva, para la mayoría, es el mismo concepto de tercero accesorio coadyuvante. La intervención coadyuvante, ¿verdad? Puede determinarse que esos dos inciden, hablan de adhesivo o coadyuvante, pero es decir, la sentencia no lo acobija. No lo cobija, pues obviamente tiene una relación con alguna de las partes y es posible que en el evento de ser desfavorable la sentencia, ¿verdad?, a una de las partes y a la que él pretende colaborar se vea perjudicada, pero definitivamente la sentencia no lo afecta para nada. ¿Por qué? Porque su suerte no depende necesariamente de la suerte del coadyuvante por subordinación, es decir, da lo mismo que él esté o no en el proceso, él o ella, ¿verdad?, esté o no en el proceso. La intervención adhesiva y litisconsorcial, como le mencionaba, solo procede en los procesos de conocimiento, o sea, que no cabe en los procesos ejecutivos, ¿verdad?, sino en aquellos en los cuales se va a declarar un derecho y se debe alegar a prueba de la relación que existe entre una de las partes y el interviniente, para poder clasificar como una intervención adhesiva o litisconsorcial. Es decir, porque si ya hay una respuesta, ya hay una sentencia que solamente se está ejecutando, ya el tercero coadyuvante ya no le interesa porque ya hay una decisión, ¿verdad? Y ya se está ejecutando. Él perfectamente puede irse por afuera en otro proceso, ¿verdad? Como les mencionaba de la unión no matrimonial, ¿verdad? El interveniente toma el proceso en el estado en que se encuentra, en la fase cognitiva, dice la ley, o sea, es decir, en el conocimiento, ¿va? Para hablar de ese concepto de intervención, ¿verdad?, igual se requiere que la solicitud se presente con posterioridad al establecimiento a la Constitución, ¿verdad?, que puede haber, ¿verdad? Eso de la relación jurídico-procesal, es decir, con posterioridad que se tengamos esclarecida quién es parte y quién es parte demandada. Solo a partir de ese momento hablaríamos de intervinientes en el proceso. Sin embargo, vale la pena diferenciar el coadyuvante con el adhesivo. Aunque la doctrina no repare en ello, por ejemplo, en el caso de los subarrendatarios, como le mencionaba antes, si demandamos a un inquilino, que es aquel con quien hemos firmado el contrato de arrendamiento para que se declare la terminación de este, es evidentemente que es parte actora el arrendador y es parte demandada el arrendatario. Cualquier otro no es más que un interviniente, ¿verdad? Eso podremos decir, ¿va? Y si el subarrendatario se presenta, es decir, cuando estamos hablando de subarrendatario, que otra persona, yo le alquilé la casa a X persona y esta persona
la alquiló a otra, ¿verdad? Etcétera. Y si va, su arrendatario se presenta el proceso, es decir, que quiere ser tomado como parte. Entonces, le negamos su calidad de parte porque solo podrá intervenir en las condiciones, ¿verdad?, que se determine, ¿verdad? O sea, que pueda ser parte, y entonces será un tercero adhesivo en la medida que su interés esté, digamos, un tanto subordinado a la parte opositoria o demandada, y la sentencia no es aquel que le afecte a él, sino que afecta a la parte opositoria. Pero como su interés se subordina al de la parte opositoria, la sentencia irroga sus efectos hacia él también, de conformidad con el viejo aforismo, ¿verdad? Según el cual lo accesorio sigue la suerte de lo principal, pero tratándose del coadyuvante, su interés no está subordinado por completo a la parte que colabora. ¿Por qué? Porque incluso el coadyuvante tiene como con la parte, pues, una determinada relación sustancial, ¿verdad?, de la cual no se extinguen, no se entienden, perdón, los efectos jurídicos de la sentencia, pero que pueden afectar desfavorablemente si dicha parte es vencida, ¿verdad? Con lo que es, digamos, es apenas obvio que una u otra figura son de forma iguales, pero sustantivamente distintas, ¿verdad? Es decir, intervención voluntaria liticonsorcial y liticonsorte facultativo, ¿verdad? Es exactamente el mismo concepto de tercero principal liticonsorcial, ¿verdad?, que lo podemos ir viendo. Sin embargo, ¿verdad?, las clasificaciones que se establecen, el cual expresamente que estos sí los cobija la sentencia, aunque no de manera uniforme, diciendo obviamente que podrá intervenir un proceso como liticonsorte de una parte y con las mismas facultades de esta. Los terceros que sean titulares de una determinada relación sustancial a la cual se entiendan los efectos jurídicos de la sentencia, que por ello estaban legitimados para demandar o ser demandada. Esto es un juego de palabras realmente, pero sin embargo, pues me es obligación a mí decirles a ustedes de cómo se van clasificando y cómo los autores lo van mencionando, ¿verdad? Pero el interviniente a título de liticonsorte, ¿verdad?, facultativo, porque es voluntad, adquiere la calidad de parte, ¿verdad?, una vez que es admitida su solicitud, y tiene los mismos derechos y facultades de partes. ¿Por qué? Porque podrá interponer recursos independientemente de las partes originales a sus decisiones. Lo afecta solo a él, ¿verdad? Sin embargo, la sentencia definitiva cobija a todos aquellos que han intervenido, ya sea como parte activa o parte pasiva, ¿verdad? Es decir, los liticonsortes facultativos serán considerados como litigantes separados, ¿verdad? Los actos de cada uno de ellos no redundarán en provecho ni en perjuicio de otros, pero la sentencia decidirá de todos ellos, pudiendo establecer esa diferencia, ¿verdad? Cuando el juez decide lo que hace para todos los integrantes de la parte actora o para todos los integrantes de la parte opositora, o al momento de dictar sentencia de fondo, es posible, digamos, excluir a alguno de esos litigantes, separados de los efectos de la sentencia, pero eso solo se hace según su leal saber y entender. ¿Por qué? Porque los actos de cada uno de ellos son beneficios, digamos, solo benefician o perjudican a cada una de esos litigantes. Ahora bien, dentro de la confusión que se maneja en el tema, ¿verdad?, pueden incluso entenderse también como liticonsortes cuasi necesarios, que podemos definir en palabras incluso del profesor Rico Puertas, como aquel que en su origen se integra como liticonsorte facultativo y en su decisión, ¿verdad?, se decide como liticonsorte necesario, por cuanto la sentencia no puede establecer diferencia. También el liticonsorte necesario, ¿verdad?, son aquellos que deben de ser cobijados obligatoriamente por la sentencia, ya sea por activa o pasiva. Si no están en la sentencia, hay nulidad. O sea, si son necesariamente que integren, ¿verdad?, y no son litigantes separados, sino conjuntos, ya sea de parte demandante o parte demandadas. Y no es que puedan, sino que tienen que ser demandados todos cuando es por pasiva, y tienen que ser todos los demandantes cuando es por activa, ¿verdad? O sea, conformar esas partes.
Se habla incluso de la intervención voluntaria, no obstante el litisconsorcio necesario, cuando siendo varios los demandantes, solo hay uno o varios de ellos demandantes, ¿verdad? Con exclusión de alguno de esos que faltó una vez que se ha constituido la relación jurídico-procesal, ¿verdad? Va al proceso y el juez admitió la intervención. ¿Por qué? Porque es absolutamente necesario o cuando constituida la relación jurídico-procesal contra varios demandados, con exclusión de algunos. Este va y le dice al juez que él le faltó y tiene que estar ahí, ¿verdad? En el litisconsorcio necesario todos trabajan para todos, ¿verdad? Y los actos que no, que no benefician o perjudican a los demás, ¿verdad? Porque eso puede pasar, excepto en lo que se hace referencia a la disposición del derecho litigioso, el cual es personal y en ese caso, en ese acto solo beneficia o perjudica a aquel que ha dispuesto los derechos litigiosos, ¿verdad? Entonces, esto es para la intervención. Ahora bien, la tercería es otra forma de intervención voluntaria. ¿Por qué? Porque el tercero va, va al proceso porque él quiere, a él nadie lo llama. Incluso, ¿verdad? Este concepto o esta intervención, ¿verdad? Voluntaria, que puede ver, se caracteriza por la libertad y voluntariedad para llegar al proceso, entre otros, ¿verdad? El tercero definitivamente llega porque quiere, porque en un proceso por ser parte, él puede perfectamente ventilar su pretensión contra cualquiera que salga triunfante en este proceso, en el que ya se ha constituido la relación jurídico-procesal. Puede perfectamente, ¿verdad? Ventilar, como les dije antes, su pretensión contra cualquiera, ¿verdad? En el que ya se ha constituido y ir contra el demandante o contra el demandado. El sujeto incluso, digamos, es el sujeto procesal que llega por economía procesal. ¿Por qué? Porque aprovecha de una vez el proceso que se trata o se tramita, entre otros, ¿va? Pero tiene que presentar una demanda contra todos los requisitos, ¿verdad? Que determina la ley y demás, obviamente, normas concordantes, dependiendo del tipo de proceso, pretensión que debe ser incompatible con la de las partes originales, aunque debe existir por lo menos un nexo jurídico frente a ambas partes originarias. ¿Ah? Demanda que se tramitará incluso, ¿verdad? Como les decía antes, ¿verdad? Como tercerista que parece como actor, demandante y demandado originario que pueden establecerse. Cuando hablo originales, que solo son una parte, ¿verdad? Demandante y demandado, que ocupan la posición de opositores, excepto que se trate de tercerías simples, en las que se hará al lado, ¿verdad? Con mejor o igual derecho que la parte o la que se une, ¿verdad? También de las demandas deben notificarse a las partes originales y también de ellas se dará traslado si la intervención incluso se produce, ¿verdad? Después de vencido el periodo probatorio que se puede establecer, ¿verdad? Que se fijará una adicional. También al momento que se dicte la sentencia, lo primero que hace el juez es decidir sobre la pretensión del excluyente, si se encuentra ajustada a derecho, ¿verdad? No decide la demanda principal o la originaria. ¿Se logra comprender esto? Se logra ir llevándolo a la línea de lo que les estoy mencionando. Los escucho. Sí, licenciado. El punto acá es la conformación, vuelvo y repito, la conformación que pueden establecerse por parte de el sujeto procesal, ¿verdad? Que pueden irse estableciendo ahí. Ese es el punto. Bueno, esto también yo se los he puesto acá, ¿verdad? Que en la clase anterior habíamos hablado un poquito de ello, pues, pero para más ahondar sobre esta situación, ¿verdad? Vuelvo y repito, hay que integrar, ¿verdad?
cuando las partes tengan que serlo. La intervención forzada pueden ser de dos formas, por ministerio de ley o a instancia oficiosa, también por voluntad o a instancia de la otra parte. Algunos autores incluso la clasifican por decisión del juez, por decisión de la contraparte. ¿verdad? De esa forma la clasifican. ¿verdad? En esos casos, sencillamente la ley indica que algunas personas deben estar en el proceso necesariamente por algunos autores que lo mencionan así, ¿verdad? Y también la ley, ¿verdad? Por eso algunos autores parecen eliminar más bien esa clasificación de intervención forzada para incluirla dentro del litisconsorcio necesario y hasta cuasi necesario, porque al final, ¿verdad? La ley lo determina así, pero en nuestro caso igual, ¿verdad? Bien por activo, bien por pasiva, bien sea que el juez integre el litisconsorcio necesario, bien sea porque que la contraparte haga integrar el litisconsorcio necesario. Pero como en este caso no se trata de la intervención voluntaria de la otra parte, y entonces se habla de intervención incluso forzada. Los casos de intervención forzada incluso están determinados en la ley, y habla de la intervención a instancia oficiosa, que es la intervención o instancia de parte. De todas maneras, se obliga a integrar el litis contradictorio y el mismo artículo, ¿verdad? O la misma ley, ¿verdad? Habla de litis consorte, ¿verdad? En casos de ser necesario, como en caso de familia, ¿verdad? También la integración forzada del litis consorcio se debe establecer, obviamente, por ese llamamiento, ¿verdad? Para garantizar su derecho de defensa a la parte, a alguna de las partes, ¿verdad? La intervención forzada a instancia de parte, incluso la denuncia del pleito puede establecer. ¿no? El denunciado en pleito es aquel que tiene, digamos, una relación sustancial con el denunciante. Este es el típico ejemplo de la intervención forzosa o, digamos, a instancia de parte. Es decir, es la parte que quiere tener compañía en el proceso. ¿Por qué? Porque según él obliga, o el obligado es otro, ¿verdad? O sencillamente es el peor de los casos, otros deben concurrir para las resultas, ¿verdad? Del proceso, es decir, otros deben de ser afectados por la sentencia. A diferencia de la intervención a instancia oficiosa, en la que obliga a integrar el litisconsorcio, y en este caso, que puede establecerse, ¿verdad? Se trata del litisconsorcio facultativo, pero no quiere ir al proceso, pues. En el litisconsorcio facultativo, el litisconsorte va porque quiere, por economía procesal, ¿verdad? Y no porque la sentencia lo tenga que afectar necesariamente. Cuando hablamos de economía procesal, por los principios que mencionamos antes, ¿verdad? Y no necesariamente tiene que promover un proceso, si todas las pretensiones pueden solventarse en una sola. Obviamente va porque tienen un interés propio y quiere que en ese proceso se defina de una vez y no esperar que más adelante pueda ser demandado o tiene que demandar. Entonces, una vez define su situación, como les decía también, en la unión matrimonial del hijo que quiere ser reconocido por su padre. ¿Sí? En caso de la denuncia de pleito, el denunciado es un litisconsorte facultativo, pero no le interesa ir al proceso y el denunciante lo obliga a ir al proceso, la denuncia, el pleito, porque entre ellos existen alguna relación sustancial, según el denunciante, que hará que en el evento de ser condenado el demandado, el denunciado pague por él o incurra al pago de los condenados. En la cuantía que se le indique el juez el conocimiento, ¿verdad? El conocimiento de la causa. La denuncia de pleito implica que otra persona distinta a la parte principal concurra al proceso. ¿Para qué? Para que asuma con él las resultas del proceso. Obviamente se debe de allegar prueba de esa relación sustancial que impone en el otro proceso la obligación de responder por una o de responder con otro. ¿verdad? Y en ese caso concreto es posible que esto suceda, pero también es posible, ¿verdad? Que la parte los vincula a todos de una vez y esto puede incluso hacerlo por voluntad de la solidaridad. ¿Por qué? Porque la ley, ¿verdad? O por ley, ¿verdad? Todos ellos deben de responder solidariamente, pero abarcarlos a todos de una vez y en ese caso tendremos una pluralidad de partes.
Pero no se trata de un litisconsorcio necesario. ¿Por qué? Porque la voluntad, la solidaridad, ¿verdad?, de uno puede responder por todos, solo que la parte lleva a todos al proceso de manera forzada por medio de una denuncia de pleito. Aquí tendríamos que preguntarnos cuándo se debe denunciar el pleito. Cuando, de acuerdo con la ley sustancial, alguien, ¿verdad?, más debe de concurrir y soportar las resultas del proceso. ¿Por qué? Porque hay una norma de derecho sustancial que así lo indica y lo autoriza. Se trata, ¿verdad?, en realidad de los liticonsortes facultativos, pero a la inversa, porque la facultad va al proceso si quiere, pero aquí no, ya que fue, o sea, si no fue, ¿verdad? Tampoco el demandante lo demandó, pero a él, ¿verdad?, el demandado lo obliga a concurrir al proceso y decimos que es facultativo porque la sentencia en sí no tiene que decidir sobre la relación sustancial y entre ambos, ¿verdad? Pero el demandado quiere ir que vincule también, ¿verdad? Y todo esto es economía procesal, que también se da la intervención forzada a instancia de parte, ¿sí? Se comprende, es decir, a pesar de todo, ¿verdad?, por economía se quieren, pues, obviamente, se debe de integrar, ¿verdad? El llamamiento en garantía es otra intervención forzada a instancia de parte, es decir, que tenga una relación legal o contractual, pero digamos las compañías de seguros, que en este caso se puede dar, ¿verdad?, son las llamadas en garantía por excelencia cuando se adhiere una póliza de seguro que se hace para que el evento de presentarse algún siniestro, en el caso concreto de la responsabilidad civil o esta contractual, ¿verdad?, los daños que toman debe pagar, sean pagados por la compañía de seguro. Obviamente la compañía pagará hasta el monto de la póliza. Algunos autores confunden la denuncia del pleito con el llamamiento de la garantía. ¿Por qué? Es decir, el trámite para el llamamiento en garantía es el mismo de la denuncia del pleito y el mismo artículo o la misma ley, pues claramente se trata de casos en los cuales existe una relación legal o contractual y sin embargo la diferencia radica en que el llamamiento en garantía, el llamado por acto o negocio jurídico suscrito por el llamante, por decirlo así, está en la obligación de pagar a él. Por eso el caso que les pongo del seguro, intervención forzada por Ministerio de Ley o a instancias oficiosas que se pueden establecer, ¿verdad? Ahora bien, el llamamiento ex oficio, ¿verdad?, en este es cuando el juez advierte colisión o fraude en el proceso y obviamente por ley es una intervención forzada a instancia por el juez, por lo que digamos es ingenuo, porque para algunos jueces es difícil advertir con la colisión o fraude en el proceso, de la manera que incluso pues lo pueden determinar algunas de las partes, incluso la ley, ¿verdad? Pero y en los eventos que contempla que se contempla ¿verdad?, el llamamiento ex oficio, cuando el juez se dé cuenta que el demandado no tiene por qué ser demandado, ni el demandante tiene, digamos, tiene por que serlo, ordenará citar a aquel que sí reúna la calidad de demandado o aquel que reúna la calidad de demandante. ¿Cómo aplicarlo? Se ordena citar a aquel que sí reúne la calidad de demandado o aquel que reúne la calidad de demandante, ¿verdad? O sea, en ambas partes. Y en estricto sentido, el llamamiento es oficio solo puede darse para proteger los derechos del verdadero demandante o demandado, pero esto no tuvo que verificarse al momento de la revisión, ¿verdad? Es decir, al momento de verificar si es admisible o rechazar de plano la demanda, ¿va?, y tomando incluso los correctivos necesarios o bien proponerse la excepción previa correspondiente. Les ponía el caso la clase anterior en el sentido de que de los declaratorios judiciales de paternidad, ¿verdad? Impugnación, que la impugnación de reconocimiento voluntario de paternidad. Les mencionaba la clase anterior que para el caso de, supongamos que una pareja se unen, ¿verdad?, en primer lugar en convivencia y posteriormente se casan, pero en ese matrimonio reconoce el padre, ¿verdad?, al hijo de la que ahora es su esposa,
¿verdad? Ese hijo que lo tuvo ella en una convivencia anterior y que no fue reconocido, ¿verdad? Ese hijo que que lo reconoció, recordemos que el reconocimiento es de manera unilateral, es decir, el padre lo puede hacer sin necesidad de que nadie venga y le diga, sí, ¿verdad? Hágalo, sí lo puede hacer como antes lo hacía, que era, como se decía, no sé si ustedes han visto en las partidas de nacimiento, que cuando los padres lo legitimaban en el matrimonio, es decir, la madre daba ese pase para que el padre pudiese reconocer al hijo, ¿verdad? Hoy en día no es así, el reconocimiento conforme al 143 del Código de Familia se hace unipersonal, unilateral, o sea, la persona lo realiza. En ese sentido, pero el punto es que acá, en el caso que les estoy poniendo a ustedes, ¿verdad? La madre permite, ¿verdad? A pesar de todo hecho, permite que se haga ese reconocimiento. Entonces, cuando se impugna la paternidad en un proceso, el único demandado es el padre que aparece legalmente ahí, ¿verdad? Pero también podemos decir, si es por parte del hijo, ¿verdad? Si que promueve el proceso de impugnación de paternidad es el padre, pero se incluye también a la madre, ¿verdad? Porque menciona que también ella participó en ese reconocimiento, entonces ahí necesariamente, ¿verdad? Tiene que ser parte demandada. Dependerá de cada caso en particular, ¿verdad? Porque recordemos que las impugnaciones no solamente es el padre, cualquier que tenga interés, puede ser que lo promueva, puede ser incluso el hijo, los ascendientes, ¿verdad? Los descendientes incluso del hijo pueden determinar su proceso, pero igual ahí ellos pueden ir determinando, bueno, mire, estos participaron e hicieron ese reconocimiento. Entonces ahí donde ven ustedes que la necesaria intervención, ¿verdad? O los ex oficio, cuando menciona de que el juez, obviamente el llamamiento tiene que hacérselo para él, para conformar, ¿verdad? Ahora bien, el llamamiento del verdadero poseedor o tenedor, que también lo determina la ley, pues en ocasiones el demandante demanda a quien cree que es un poseedor o tenedor de una cosa, por quien es en apariencia ello, y es así y nada le indica lo contrario, pero ese demandado por lo general no es un verdadero poseedor de la cosa, sino que solamente es el tenedor, ¿verdad? Entonces, cuando demandamos al poseedor y hemos confundido al tenedor con el poseedor, el tenedor está en la obligación de llamar al verdadero poseedor. ¿Para qué? Para que se persone en esa demanda y el proceso haga valer sus derechos. ¿Qué pasa cuando el tenedor no denuncia al verdadero poseedor y asume el mismo una calidad que no tiene? ¿Verdad? Obviamente que aquí pues será condenado a pagar los perjuicios que su silencio causa el demandante, ¿verdad? Claro que se le condena a pagar esos perjuicios cuando no hayamos dado cuenta antes de la sentencia que él no es un verdadero poseedor, ¿verdad? Y en ese caso procede la citación, ¿verdad? Porque el expediente debe aparecer prueba de que el otro es el verdadero poseedor y al parecer esa prueba es que el juez inmediatamente detecta que ahí iba a ser un fraude o que hay una colisión y por lo tanto evita dándole aplicación, ¿verdad?, a la ley en la medida que el tenedor que aparece como demandado en lugar de poseedor siga asumiendo, ¿verdad?, la posición. Obviamente por norma general los terceros intervinientes toman el proceso en el estado que se haya. Sin embargo, de acuerdo a lo que la ley determina, se debe respetar el debido proceso. Es algo así como que el debido proceso para el interviniente, en el entendido que debemos de darle la oportunidad de contradecir, de desvirtuar, ¿verdad?, los cargos y de solicitar y de allegar las pruebas que consideren oportunas, necesarias y convenientes, ¿verdad? ¿Para qué? Para demostrar sus dichos. Si le negamos al interviniente la oportunidad de controvertir, le estamos violentando el debido proceso y obviamente el derecho de defensa, ¿verdad? Y en este caso la actuación está viciada de nulidad por violación al debido proceso, en el entendido que el interviniente nunca tuvo la oportunidad de controvertir, se le violó su legitimación del ejercicio del derecho de defensa. Ello obviamente, ¿verdad?, si llega al proceso entre otros para asumir la calidad de parte,
porque de lo contrario habrá que analizar la pertinencia de tal declaratoria, y esto pues habida consideración de su interés propio e independiente o subordinado. Y en este último evento, si la subordinación supone adhesión total, ¿verdad?, puede establecerse, ¿verdad?, en la parte con precisión, ¿verdad?, al interviniente siempre que se le debe dar traslado, se le debe conceder un plazo para que se pronuncie sobre la demanda, ¿verdad?, y a su vez se debe concretar las pruebas solicitadas, ¿verdad?, para ello. En conclusión, es complicado determinar claramente y de forma independiente quién es parte, quién es tercero e interviniente, con exclusión de los demás conceptos, ¿verdad? Pero si parte es quien reclama o defiende el interés, el tercero que llega a reclamar por sí o defender su interés y que se convierte en parte, al igual que el interviniente que llega como tercero para asumir la condición de parte, ¿verdad? Bien porque su interés es propio independientemente o porque el mismo de parte, como el caso del liticonsorcio necesario. Como les repito, aquí podemos decir que vamos en juego de palabras, ¿verdad? Pero al final, ¿verdad?, es cómo debemos de entender, ¿verdad?, quiénes son los que integran. Obviamente la definición e intelección de los tales conceptos siguen teniendo vigencia de lo que les he mencionado, ¿verdad?, más por didáctica que por ciencia, pero debe incluso insistirse en todo aquel que se realiza actos procesales en el proceso, en provecho suyo o de otro, al igual que el juez hace el proceso, es decir, es el sujeto procesal, ¿verdad? Entonces, acá podemos ver, ¿verdad?, ello. Debemos de decir que al hablar de estos sujetos procesales, la doctrina incluso señala que estos son todas las personas que intervienen en un proceso determinado, ya sea como funcionario judicial con función de juzgar partes, terceros o representantes por ministerio de ley. Les mencionaba en la clase incluso anterior, para estos casos, de lo que debemos de mencionar de sujetos procesales. Bueno, no sé si me logran escuchar todo esto y yo solo veo silencio por todo. No sé si les va quedando claro. Sí, aquí estamos, atentos. Ok. Vuelvo y repito, estos son temas meramente de conceptos. Ustedes me pueden decir, es un tanto hasta aburrido porque la ley al final solamente menciona terceros, litisconsorcios facultativos, litisconsorcios facultativos voluntarios o litisconsorcios necesarios, ¿verdad? Pero no habla más de otra situación, ¿verdad? Porque también, o terceros, porque la ley, incluso la ley procesal de familia, habla de terceros, coadyuvante y excluyente, y sin embargo la doctrina los ha venido desarrollando en otros conceptos, ¿verdad?, que hay veces hasta uno entiende o se confunde, pero al final, como les dije antes, viene siendo un poco didáctico. Esto a partir de que los mismos autores, como Eduardo Pallares, como David Chandía, he mencionado que los sujetos del proceso son las personas que figuran en la relación procesal y que, como ya sabemos, pues constituyen normalmente entre los órganos jurisdiccionales el actor y la persona demandada. Obviamente, debemos de entender, por sujeto de la relación procesal, es requisito necesario gozar de personalidad jurídica. Entonces, aquí este autor, Eduardo Pallares, menciona que los terceros se convierten en sujetos del proceso cuando intervienen o en él o son llamados para intervenir en el proceso del órgano jurisdiccional, ¿no?, que para que tengan que intervenir, ¿verdad? Entonces, obviamente aquí es necesario que intervengan, ¿verdad? Pero si nos vamos al concepto propio de Ibis Echandía, menciona que los sujetos de la relación jurídico-procesal son las personas que intervienen
en el proceso como funcionarios encargados de dirigirlos y dirimirlos como los jueces y los magistrados, o como partes, teniéndolo entendido como demandante, demandada, tercero, Ministerio Público. El juez obviamente representa únicamente el interés del Estado o de la sociedad en la realización de la norma de la justicia. Las partes, en cambio, obran impulsadas por su propio interés, por un motivo especial que el autor tiene. Nuestra Ley Procesal de Familia, en su título primero, capítulo 1, esto dice 1 al 3, si no me equivoco, indica que quienes serán tomados en cuenta como sujetos procesales y cuál es el papel que les toca desempeñar. Es lo que les menciono a ustedes del 3 en adelante, ¿verdad? Del artículo de la Ley Procesal de Familia. Comienza obviamente también de los liticonsorcios, ¿verdad? Pero comienza a hablar en los artículos 4 a 9 sobre la figura del juez. Luego en los artículos 10 al 18 se aborda el papel de las partes en el proceso, para terminar en los artículos 19 y 21 con el papel que le asigna al procurador de familia adscrito al tribunal como un representante del señor o señora procurador o procuradora general de la República, ¿verdad? En vamos a ir viendo que también no solamente puede ser como una entidad fiscalizadora y representante del procurador, sino que también una verdadera parte procesal en el sentido que cuando representa la parte demandada. Por eso, pues, las funciones que la ley atribuye a los sujetos procesales comienza con el juez como el principal sujeto, digamos, de la relación jurídica del proceso. Para ello, incluso, pueden irse determinando, ¿verdad?, quiénes son las competencias en las medidas que pueden establecerse, ¿verdad? Y una vez deben de realizarse, ¿verdad?, en las atribuciones que se determinan, ¿verdad? O sea, acá les he puesto los sujetos procesales, las atribuciones que el juez tiene en el artículo 6, ¿verdad? Deberes, el artículo 7, indelegabilidad, el artículo 8. Cuando hablamos de las partes, aquí hablamos de la procuración obligatoria del artículo 10, todo de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? El otorgamiento de poder, el artículo 11, y la pluralidad de partes, el artículo 15 y 16. Todo de la Ley Procesal de Familia al final, ¿verdad? Entonces, sobre esto vemos que son las partes que intervienen, ¿verdad? Entonces, de los sujetos procesales. Repito, los sujetos procesales entendidos como todos aquellos sujetos que intervienen en el proceso, que configuran la relación jurídico-procesal y que determinan el objeto del proceso o el tema de la decisión del mismo. Obviamente, hablamos de la figura del juez, el cual, según los principios que hemos visto antes, tiene un papel muchísimo más activo en la resolución, ¿verdad?, de la problemática ante él o ella planteada. Y por la oralidad y la inmediación está obligado a abandonar el clásico papel que ha desempeñado y debiendo involucrarse de lleno en la búsqueda de la verdad real como director de proceso. Por eso es que debemos de analizar el papel de las partes, ¿verdad?, y los terceros que se deben desarrollar en el proceso, ¿verdad?, determinándose en sentido cuáles son los derechos y deberes, ¿verdad? El papel incluso del procurador de familia adscrito como un representante del señor procurador, según la ley, tiene igualmente un papel activo y determinante, ya que prácticamente es un fiscalizador del proceso, que puede intervenir en cualquier fase y hacer uso de los derechos que la ley le confiere. Eso incluso hasta interponer recursos, porque lo establece el artículo 154 de la Ley Procesal de Familia, que hasta los recursos puede determinarse. Entonces, acá podemos decir quiénes son los sujetos de la relación jurídico-procesal. Pues aquí lo vemos, ¿verdad? Los sujetos de la relación jurídico-procesal vemos que son el juez y las partes, ¿verdad? Y dentro de ella también puede establecerse también un tercero, ya sea coadyuvante o sea excluyente, y a la vez el procurador de familia adscrito, que puede ser un procurador como parte activa en la realización de los actos procesales, ¿verdad? Entonces,
acá serían de los sujetos, ¿verdad? Que podemos establecer. La diferencia fundamental entre partes en sentido material y partes en sentido formal, podemos decir que las partes en sentido material son las partes interesadas. ¿Cuáles serían? La parte demandante o actora y la parte demandada o pasiva, ¿verdad? Es decir, contra quién se dirige la demanda y quién la presenta, ¿verdad? Esas son las partes materiales. Las partes en sentido formal, estamos hablando de los abogados quienes de forma técnica representan a las partes demandante o demandada. La función que desarrolla el juez como un director de proceso, como les dije antes, ¿verdad? El juez desarrolla esa función de dar direccionamiento al proceso, no está de una forma pasiva mientras no se les pide una situación por la parte actora o parte demandada, tiene que guardar silencio y esperar que el proceso esté durmiendo, descansando, ¿verdad? No es así. El juez tiene que estar más activo en su papel, pero ese papel más activo también tiene que ver, ¿verdad? De acuerdo a los hechos, de forma en encauzar el proceso, determinar cuál es la pretensión, determinar cuáles los hechos que se van a tomar en cuenta para la pretensión, ¿verdad? El objeto, que es el objeto de prueba, las pruebas que realmente tienen que ser, las partes, quiénes son las partes demandantes, partes demandadas, quiénes deben de, si hay pluralidad, tienen que conformarlos. Les mencionaba yo a ustedes en el caso de unión no matrimonial, de unión no matrimonial y las declaratorias judiciales de paternidad, que en estos casos, como necesariamente tienen que ver pluralidad de parte demandante y parte demandada, ¿verdad? Entonces ahí también puede ser que el juez, ya sea por los liticonsorcios facultativos o voluntarios o el liticonsorcio necesario, ¿verdad? Entonces, ahí tendría que irse determinando por cada uno, ¿verdad? Si lo integra o no. Y aparte de eso también, de lo que las partes les piden ¿cómo se llama? Solicitan, ¿verdad? Porque puede ser que una de las partes le diga, bueno, yo quiero que integre esta parte, como les decía en el caso de la unión no matrimonial, que se había manejado por años, ¿verdad? Yéndose como el criterio que en el caso de parte demandada por el derecho social que se determina, en el caso de materia de familia, no necesariamente tendríamos que supeditarlo a cuestiones meramente patrimoniales, como puede ser la declaratoria de herencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una convivencia puede o no puede interesarle a la parte ser parte actora, ¿va? Ser integrante de la herencia que le deje su conviviente, ¿verdad? Puede ser que no le interesa y lo deja para sus hijos, ¿va? O para quien el conviviente lo dejó, ¿verdad? Ya sea por herencia intestada o testamentaria, ¿verdad? Entonces puede ser que le interese o no, ¿verdad? Entonces se había dicho que en esos casos ya solamente se demande a las personas que tengan vocación sucesoral. Entonces a eso hay que demandar, no demandar a quienes estén ya legitimados como tal, ¿verdad? Entonces, pero actualmente la jurisprudencia ha cambiado a nivel de sala de lo civil y cámaras que mencionan que es necesaria, ¿verdad?, la declaratoria de herederos para estos casos. Entonces, ahí pues también el juez tendría que verificar en su papel en sentido, digamos, de director del proceso de quienes tienen que integrar como parte demandante y parte demandada. Debemos de establecer también la importancia del papel activo que la ley le confiere, ¿verdad?, al procurador de familia. Cuando hablamos del procurador de familia, obviamente como garantista, como un fiscalizador, como un representante del señor procurador, señor o señora procurador, procuradora general de la República, ¿verdad?, que vaya verificando si el proceso se ha sustanciado de manera correcta por parte del juez o jueza de familia. Y ese papel activo también lo tiene que ver en el caso de, ¿cómo decirlos? De
de cuando representa la parte demandada. ¿Por qué? ¿Cuándo ustedes me pueden decir que representa el procurador adscrito al juzgado a la parte demandada? El artículo 112 de la Ley Procesal de Familia menciona que cuando el demandado sea domicilio ignorado o no llegue al juzgado, o sea, no le interesa, a pesar que se conozca el domicilio, se le emplazó, se le cita para las audiencias y no llega, ¿verdad? La ley dice que hay que, siempre y cuando la Procuraduría no promueva el proceso de, en este caso, de, bueno, cualquier tipo de proceso que no lo promueve la Procuraduría, entonces el procurador de familia adscrito puede representar a la parte demandada. Esto en el sentido de que, ¿verdad?, el procurador adscrito puede darle esa representación judicial, porque recordemos que el procurador de familia adscrito es un abogado, ¿verdad? No es un estudiante de derecho, es un abogado. Antes, cuando nació la legislación de familia, no exigía para estos casos, al igual que la fiscalía, que cuando sean fiscales o procuradores adscritos a juzgados, a tribunales en general, ¿verdad?, no les exigía que sean abogados. Sin embargo, con la reforma que se les hizo a las leyes orgánicas de ellos mismos, se les exigió. Entonces, todo con el hecho de que también, ¿verdad?, las funciones que tenían los procuradores de familia, que eran en todo caso representar a la parte demandada, tienen que saber, no tienen que ser solamente personas legas en derecho, sino que, ¿verdad?, personas que realmente sepan de lo que se está ventilando en un proceso, ¿verdad? Entonces, la importancia del papel activo de que la ley le confiere al procurador de familia adscrito es ese, que el procurador es un ente fiscalizador. ¿Por qué? Porque representa al señor o señora procurador, procuradora general de la República, pero también puede representar a la parte demandada siempre y cuando el proceso no haya sido sustanciado o iniciado por la Procuraduría General de la República, que en esos casos pues puede representar a la parte demandada. Recordemos que la luz de este artículo 112 de la Ley Procesal de Familia va en el sentido de que las partes, que no haya patrocinio fiel. Cuando hablamos de patrocinio fiel, en el Código Penal establece que una misma parte no puede ser un mismo representante, perdón, no puede ser parte demandante y parte demandada, o sea, representa a las dos partes, porque eso es patrocinio infiel, ¿verdad? Entonces, en este caso, la Procuraduría no podría estar representando a las dos partes bajo esa misma línea, ¿verdad?, que no lo puede hacer. Entonces, ese es el papel, digamos, importante del procurador o procuradora de familia adscrita al juzgado. Los derechos y deberes que pueden establecerse, en este caso, los derechos y deberes que pueden establecerse las partes y el tercero en el proceso, ¿verdad? Recordemos, ¿verdad?, en el caso del derecho de defensa, el debido proceso, ¿verdad?, que se deben de determinar, pues, ¿para qué? Para ir integrando, ¿verdad?, los litisconsorcios, ir dándole intervención a terceros coadyuvantes, tercero excluyente. Les mencionaba que a pesar que la doctrina habla de intervinientes, habla de terceros, de tercerías, clasifica por cada uno de ellos. Nuestra legislación procesal de familia hace distinciones, ¿verdad?, y solamente las pone como litisconsorcio facultativo o voluntario y litisconsorcio necesario, indistintamente de cuál de las partes pueden ingresar, ya sea como parte demandante o parte demandada. Y les recuerdo que también los terceros, sea coadyuvante o sea excluyente, la ley lo determina, ¿verdad?, que puede darse la intervención siempre y cuando, ¿verdad?, pueden legitimar la personería con que actúa, pero, ¿verdad?, va aquí a determinar, ¿verdad?, que puede hacer, hay que determinar en qué calidad llega, como tercero coadyuvante o tercero excluyente. Les recuerdo nuevamente, el caso típico para el tercero coadyuvante excluyente es el caso de instituciones financieras. Les ponía yo el caso de la protección de vivienda familiar, donde vienen las instituciones financieras que cuando se ha consignado ese gravamen de protección de la vivienda familiar, que no es más que un gravamen para sacar del tráfico jurídico a ese bien,
¿Por qué? Porque ahí está constituida la familia. La institución financiera quiere que se le quiten ese gravamen. ¿Para qué? Para en el caso de que esté ejecutando obligaciones entre las partes, como el caso de crédito, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues lleva un interés, nada más que se quite el gravamen y no le importa si la protección, la pretensión de las partes, ¿verdad? Porque eso tampoco, eso tiene que verlo desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, aquí el tercero excluyente, ¿verdad? Y como la doctrina lo dice, puede ser que excluya a una o ambas partes y eso dependiendo del interés de cada uno, ¿verdad? El coadyuvante, vuelvo y repito, puede coadyuvar incluso a situaciones que pueden determinarse. Le mencionaba también el caso de la unión no matrimonial con el hijo que no ha sido reconocido. Sí, también pueden haber otros casos, como cuáles me pueden decir ustedes, las declaratorias judiciales de paternidad. En esas declaratorias judiciales de paternidad también lleva una consecuencia por el hecho generador. ¿Cuál es el hecho generador? El que no haya reconocido el padre al hijo. Entonces, esa consecuencia del hecho generador, que no haya reconocido al hijo, la ley, conforme al artículo 2 de la Constitución, inciso final, en relación al 150, 149, 150, si no me equivoco, del Código de Familia, menciona que tiene que establecer, ¿verdad?, un daño moral. Y ese daño moral, obviamente, no solamente es para el hijo que no ha sido reconocido, sino que para la madre, quien ha tenido que tener, valga la redundancia, ¿cómo que se llama? De que ha dado a luz a un hijo, ¿verdad?, que no ha sido reconocido, porque el estigma de que no se reconoce un hijo no solamente es para el hijo, sino que también para la madre. Entonces aquí hay otro punto también, ¿verdad?, que si aplicamos la ley, la ley de resarcimiento del daño moral, o nos tenemos que ir propiamente a lo que establece el Código de Familia. Sin embargo, sobre esta ley que he mencionado de reparación de daño moral, debo de decir que es una ley que nació prácticamente a partir de la inconstitucionalidad, por una sentencia de inconstitucionalidad dictada por la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, donde se le exigió que, en virtud de que el artículo 2 de la Constitución remite a que las leyes secundarias tienen que legislar sobre la consigna, ¿verdad?, del daño moral, se debería realizar, pero el punto es que esa ley fue creada solamente para cuestiones meramente civiles, no familiares. Y esto en el entendido que en el Código de Familia se establece, ¿verdad?, cuándo, qué tipo de procesos están ahí, ¿verdad? Entonces, en ese supuesto, pues entonces vemos que la aplicación de lo del daño moral es lo que determina el Código de Familia. ¿Sí? ¿Se logra comprender? ¿Sí? Ok. Ok, muchas gracias. Bueno, con esto pues creo que voy a dar por agotado, a menos que los otros compañeros en la próxima clase mencionen, pero alguna pregunta, ¿verdad? Pero esto de los sujetos procesales, aquí los culminaría, ¿verdad? Entonces, esto para que ustedes puedan comprender, ¿verdad?, lo que debemos de entender por ello. Sí, vuelvo y repito, sí es un tanto tedioso por lo que establece la doctrina. Sin embargo, ustedes deben de establecer, por lo que dice la Ley Procesal de Familia, que solo van a haber litisconsorcios facultativos, litisconsorcios necesarios, ¿verdad? Esa relación en cada una de las partes, porque ustedes siempre van a tener en mente que va a haber una parte demandante y una parte demandada. Esa es el juez, parte demandante, parte demandada, y lo triangular, ¿verdad? Pero dentro de ello, ¿verdad?, puede haber pluralidad de parte demandante, parte demandada. Aquí donde se puede decir que conforman los litisconsorcios facultativos, los litisconsorcios necesarios, ¿verdad?, indistintamente para cualquiera de las partes que se agregan. Repito, los necesarios, tanto las partes, o por petición de las partes, o por los jueces, ¿verdad?, de manera oficiosa, lo conforman en el proceso, siempre y cuando adviertan de los hechos, ¿verdad?, que sea necesario conformarlo. Pero el facultativo, no. Eso
El facultativo puede intervenir o no, y lo que pueda sustanciarse ahí, si lo quiere hacer de manera por economía procesal, que se resuelva en una sola sentencia, puede integrarse, pero lo que se decida ahí, ¿verdad?, le puede facultar o no a él. Les ponía el caso típico de la unión no matrimonial, y perdone que les insista eso, pero es para que ustedes comprendan, ¿verdad? Sí, dígame, Noemí. Lee puso 2 ejemplos, pero solo alcancé a copiar el de la unión no matrimonial, pero puso otro sobre la alimentación o algo así. Ah, eso fue la clase anterior, no en esta. También alimentos. No, en esta, hace ratito, cuando estamos hablando de la pluralidad. Entonces esa también la declaración judicial de paternidad. Esa es declaración judicial de paternidad. Cuando hablamos de declaración judicial de paternidad, les decía yo que en estos casos por el daño moral, ¿verdad? Les decía que pueden establecerse porque obviamente el daño moral no solamente va para el hijo, sino que para la madre también, ¿verdad? Y la madre obviamente puede ser parte demandante en ese proceso, porque le interesa que a ella, el hecho generador es que no se haya reconocido al hijo. Y ese estigma de no haberse reconocido el hijo, no solamente a hijo o hija, ¿verdad? Solo en ella queda, sino también en la madre que ha pasado un parto sola, sin ayuda, y que por ende la ley le establece que también puede pedir el daño moral. Al principio les hablaba yo sobre la impugnación de paternidad también. Cuando le hablaba de la impugnación de paternidad como otro ejemplo, les decía a ustedes que en el caso de que los padres reconozcan a sus hijos, ¿verdad? Es unilateral, les mencionaba. Cuando hablo unilateral, el reconocimiento, o sea, si yo creo que obviamente tuve un encuentro sexual con X persona, obviamente, y la veo embarazada y todo, y presumo yo, este es mi hijo, ¿verdad? Porque solo conmigo estuvo, ¿verdad? Cuando tuvo el hijo y todo, y verifico, y yo le digo, bueno, lo voy a reconocer. Recordemos que los reconocimientos se establecen conforme al 143 del Código de Familia, cualquiera de las que establece ahí el 143 del Código de Familia. Pero indistintamente eso, les decía que el reconocimiento es unilateral. ¿Qué quiere decir eso? Que solo depende de mí hacer el reconocimiento. No es que la madre me va a venir a decirme, sí, me va a dar como antes, ¿verdad? Que el típico que se establecía, que se casaban los cónyuges y ahí decía, legitimaban a los hijos. No sé si ustedes han podido corroborar eso. Entonces, mediante el matrimonio decían que se legitimaban los hijos. Pues eso era porque también la madre daba un consentimiento que el padre lo reconociera. Entonces, en ese supuesto, les decía a ustedes, es que si ha habido un reconocimiento y lo ha permitido la madre, ¿verdad?, dependerá si ella sea o no demandada, ¿verdad? Porque recordemos que la impugnación de paternidad, indistintamente sea por Ministerio de Ley, como lo establece el 151, o en todo caso por impugnación de reconocimiento voluntario que establece el 156 del Código de Familia, pueden ser, ¿verdad? En el caso por Ministerio de Ley, lo establecía la ley antes que solo era por el marido, en el entendido que solo el esposo podía demandarlo, pero ahora por una inconstitucionalidad en la Sala de lo Constitucional, que dio una resolución, dijo que también puede ser el padre biológico, ¿verdad?, que pudiese promover el proceso. Es decir, imaginémonos que el niño lo reconoció el padre, una persona que se atribuyó a ser el padre, y el padre biológico no supo que era su hijo. O sea, tuvo un encuentro sexual con X persona, pero no supo que esa persona quedó embarazada. Años después vino a verificar y esa persona tenía un hijo que probablemente en el tiempo de que él tuvo el encuentro sexual. Entonces, ahí puede decir él, bueno, este era mi hijo, pero antes no le daba facultad, legitimación activa. Hoy, con las reformas que se le hicieron a ese artículo 151, el padre biológico puede promoverlo, pero indistintamente quién lo promueve el proceso, para que pueda ser parte demandada, le digo, es el hijo, porque es el hijo en primer lugar quien él aparece ahí en su partida de nacimiento, pero también se le puede demandar al papá y a la mamá, ¿verdad? Eso va a depender de los hechos, para cómo se narra, pero ahí sería el liticonsorcio necesario y que el juez puede obligarlos a que se lo integre. Esos eran los ejemplos que puse. ¿Se logra comprender, Noemí Martínez? Sí, gracias. Ok, bueno,
Espero que hayan comprendido este tema, porque sobre los sujetos procesales es más que todo en comprender quiénes son los que integran valga la redundancia, el proceso, ¿verdad? ¿Quiénes la integran? Les vuelvo a decir, obviamente es en los procesos de familia o en todo caso diligencias o diligencias sui generis, ¿verdad? Cuando hablo de ellos, en proceso específicamente es el juez, la parte demandante, la parte demandada, eso triangular, y obviamente el procurador de familia adscrito. Les mencionaba que también le da esa figura a la ley. En caso de diligencias, obviamente estamos hablando que es el juez, la parte interesada y el procurador, ¿verdad? Esos son los sujetos procesales. Dentro de los mismos, o la sui generis, como les decía, el reconocimiento provocado, que puede ser que no tienen un tipo de diligencia, trámite, por eso se le llama diligencia sui generis, ¿verdad? Sui generis. ¿Por qué? Porque no tiene un trámite determinado por la ley para tramitarse ese tipo de peticiones. Sin embargo, ¿verdad? Se hace un señalamiento de audiencia, así como también alimentos a mujer embarazada, como lo establece, si no me equivoco, el 249 del Código de Familia. Alimentos de mujer embarazada, una mujer puede pedir alimentos, ¿verdad? Pero no hay un trámite como sujetarlo como diligencia de jurisdicción voluntaria, que tiene que ser admitir la solicitud y posteriormente audiencia. En la práctica se ha generado, se ha puesto así, ¿verdad? Que como tipo de diligencia, pero no está establecida en la ley. Pero el punto acá, estaríamos hablando que las partes, ¿quiénes serán? En este tipo, tanto de diligencia sui generis como diligencia de jurisdicción voluntaria, es el juez, la parte interesada, ¿verdad? Parte interesada y el procurador. Si es diligencia sui generis, obviamente a la persona a quien se llama, porque el reconocimiento provocado se le llama al padre, el supuesto padre que llegue a reconocer al hijo. Pareciera que fuera un proceso, pero no lo es. Solamente que se le llama al supuesto padre para que reconozca o no al hijo, ¿verdad? En el caso de alimentos en mujer embarazada, también se le llama al supuesto padre, ¿verdad? O compañero de vida de la persona que no quiere reconocer al hijo, o en todo caso no quiere aportar en ese tiempo de gestación del bebé, ¿verdad? A la mujer embarazada. ¿Sí? ¿Se comprende? Ok. Dijo diligencia sui generis o diligencia Diligencias de jurisdicción voluntaria. Ok, gracias. O sea, procesos, diligencias de jurisdicción voluntaria y diligencia sui generis, ¿verdad? Esos seríamos de ese tipo de proceso o trámite, digamos, que da la ley a las pretensiones, ¿sí? Bueno, entonces culmino acá. Les repito, esta clase va a quedar grabada, lo voy a subir en la plataforma para que todos los demás compañeros que no pudieron asistir puedan estar en la clase, pues, en el horario establecido, ahí escucharla, o en el momento que crean oportuno, ¿sí? Bueno, si no hay más preguntas, les deseo un feliz fin de semana, ¿verdad? Y nos vemos el lunes, primero Dios. Recordarles que la actividad es para el domingo. Por favor, súbanla a la plataforma y es en grupo. Oye, cuídense entonces. De acuerdo, Feliz día. Feliz Muchas día, gracias. Feliz fin de bendiciones. semana. Adiós. Adiós. Feliz día, Lick. Buen día.